Nacer no es un acto de amor del universo. Es una casualidad improbable, un accidente biológico, dentro de un planeta que gira sin propósito alguno. No elegimos el lugar donde aparecemos. Algunos nacen entre algodones y hospitales, otros entre polvo, hambre o fuego. La vida nunca fue justa, solo estadísticamente posible. Imagina el planeta visto desde fuera, una esfera azul suspendida en un océano de vacío, cubierta de luces que titilan de noche y de guerras que arden de día. Un punto diminuto donde miles de millones de criaturas despiertan cada mañana, trabajan, respiran, discuten, se enamoran y mueren, convencidas de que todo eso tiene sentido. Pero la historia no siempre ha sido amable con nosotros. Hubo lugares donde nacer no era un comienzo, sino un error, donde el primer llanto de un recién nacido era una súplica que el cielo no escuchaba. Hoy viajaremos por esos rincones de la historia, donde el simple hecho de existir era un desafío constante, donde el aire, el suelo o las decisiones humanas convertían la vida en una trampa, porque el azar no solo decide quién nace, también decide en dónde. Este es los peores lugares para nacer como humano, o como lo llamaría el universo, una estadística de errores que aún respiran. Londres, siglo XVII. Una ciudad que crecía más rápido de lo que podía limpiarse. Las calles eran venas abiertas, donde fluía barro, sangre y basura. El humo del carbón cubría el cielo, y los ríos eran cementerios líquidos. El aire olía a enfermedad. La peste llegó en silencio. Escondida en las ratas de los barcos que traían mercancía del extranjero. En cuestión de semanas, la ciudad se convirtió en un tablero de cuarentenas y campanas. Las puertas se marcaban con cruces rojas. Dentro, las familias morían una por una. Los vivos esperaban su turno, escuchando cómo las carreteras recogían cuerpos, mientras los sacerdotes repetían los mismos rezos hasta perder la voz. El miedo se volvió costumbre, el amor un riesgo y el silencio la única forma de cortesía. Si nacías en Londres ese año, tu madre te miraba con una mezcla de ternura y terror, porque el aire mismo era un enemigo invisible. Los médicos llevaban máscaras con picos de ave, llenos de hierbas aromáticas, como si el perfume pudiera engañar a la muerte. El 15% de la población desapareció, pero los que sobrevivieron aprendieron a caminar con el olor de la podredumbre pegado a la piel. Londres no fue destruida, solo olvidó cómo respirar, y cuando la peste se fue, dejó una ciudad que había aprendido a convivir con la muerte como si fuera un vecino más. Durante siglos, Irlanda vivió de la tierra. Pequeños campos de papa alimentaban a familias enteras. Era un equilibrio frágil, una cuerda tensa entre el trabajo y la miseria. En 1845, algo cambió. Un hongo, Phytophthora infestans, cruzó el océano y llegó a las Islas Británicas. Un enemigo microscópico, invisible, pero implacable. Las hojas se ennegrecieron, el suelo olía a podredumbre, las papas, base de toda dieta, se convirtieron en barro ácido. El hambre llegó despacio, como una sombra que se extendía por las aldeas. Las familias esperaban bajo la lluvia,
a que el suelo devolviera algo comestible, pero la tierra solo ofrecía silencio. En las casas se comían raíces, en los campos corteza. Las madres enterraban a los hijos antes de amanecer, y los curas ya no daban sermones, solo consuelos. Mientras tanto, los barcos cargados de grano partían hacia Inglaterra. El alimento existía, solo que no era para ellos. La hambruna mató a más de 1 millón de personas. Otro millón huyó a América. En barcos colían enfermedad y desesperanza. A los más desafortunados los llamaban coffin ships, barcos ataúd. Nacer en Irlanda en esos años era heredar un futuro vacío. Tu cuna era la tierra húmeda y tu canción de cuna, el rumor de la lluvia sobre los campos muertos. En el corazón de África, donde el sol cae vertical sobre la selva, nacer no era el inicio de una vida, sino una deuda. A finales del siglo XIX, el rey Leopoldo II de Bélgica convirtió el Congo en su propiedad privada, un país entero al servicio del caucho, el marfil y la codicia. Los soldados coloniales entraban a las aldeas, tomaban rehenes, exigían cuotas imposibles. Cada kilo de caucho que faltaba se pagaba con una mano amputada. Las fotografías de la época muestran a los padres mirando los cuerpos mutilados de sus hijos, sin lágrimas, porque ya no quedaban. No había infancia, ni descanso, ni futuro. Solo selva, látigos y órdenes. Las mujeres eran rehenes, los hombres, esclavos, los niños, trofeos. En 2 décadas murieron más de 10 millones de personas. Un país reducido a una cifra. Un genocidio disfrazado de civilización. El Congo belga fue el lugar donde la humanidad aprendió que el infierno no necesita fuego. Basta con una administración eficiente. El 6 de agosto de 1945, el amanecer sobre Hiroshima era perfecto. El cielo despejado, los niños camino a la escuela, los trenes puntuales, la guerra lejos. Y a las 8:15 de la mañana, el sol cayó del cielo. Una luz blanca, silencio. Y después, fuego. La bomba Little Boy explotó a 600 metros del suelo. En un instante, la temperatura superó el 1.000.000 de grados. Los cuerpos se desintegraron. Las sombras quedaron grabadas en las paredes. El aire ardía. Los sobrevivientes caminaban desnudos, la piel colgando en tiras. Las madres gritaban sin voz. El río se llenó de cuerpos buscando alivio. Luego vino la lluvia negra, ácida, densa, contaminada. El agua misma se volvió enemiga. Días después, nadie entendía lo que había ocurrido. Los médicos morían tratando de curar a los heridos. Y el mundo había visto por primera vez el poder de su propio odio multiplicado por la física. Nacer ahí, en esos días, era nacer bajo un sol que ya no calentaba, sino que quemaba. Hiroshima no solo fue una tragedia,
fue el punto exacto en el que la inteligencia humana demostró que podía reemplazar al apocalipsis. El Holodomor, una palabra que significa matar de hambre. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Entre 1932 y 1933, la Unión Soviética confiscó las cosechas ucranianas. Los campesinos fueron obligados a entregar su trigo. El pan se convirtió en crimen. Las aldeas fueron rodeadas por soldados que prohibían salir o comerciar. El invierno llegó, y con él, el silencio. Los campos estaban llenos de comida que nadie podía tocar. Los niños jugaban con espigas vacías. Las madres dormían al lado de cuerpos que ya no respiraban. Los perros desaparecieron. Los pájaros también. El hambre borró incluso el sonido. No fue una sequía. Fue una decisión. Un castigo político que mató a más de 4 millones de personas. Nacer ahí era ser parte de una estadística ya escrita. Tu cuna era un puñado de paja, tu alimento, un recuerdo. El Holodomor no dejó ruinas, porque el hambre no destruye edificios. Destruye memorias, y las memorias, con el tiempo, se vuelven tierra. Polonia. Invierno. Una extensión infinita de alambre, humo y nieve sucia. Auschwitz. Un nombre que no necesita traducción. Un agujero negro en la historia. Ahí, el nacimiento no era esperanza, era una sentencia. Los recién nacidos eran asesinados al nacer. Los adultos contaban los días con los huesos. El humo de los hornos era constante. Las cenizas cubrían el suelo como nieve. Los gritos se convertían en eco. Y el cielo, gris, permanecía impasible. No hubo lugar más alejado de la idea de humanidad. Los hombres dejaron de ser hombres. Las mujeres, nombres. Los niños, recuerdos. Y sin embargo, algunos sobrevivieron, no por fuerza, sino por azar, por un guardia distraído, una lista mal escrita, una bala que falló. Auschwitz fue el punto más bajo del alma humana, el lugar donde el silencio pesaba más que la muerte. Y tú aquí, respirando aire limpio, comiendo pan caliente, mirando una pantalla donde la historia desfila, como si no te perteneciera. Pero sí te pertenece. Cada una de estas tragedias es un camino que no tomó tu sangre. Tus antepasados esquivaron pestes, bombas, hambrunas y fronteras. Sobrevivieron, no por heroísmo, sino por insistencia. No naciste en Londres entre ratas, ni en Irlanda entre cadáveres, ni en Hiroshima bajo fuego, ni en Auschwitz bajo humo. Naciste en el breve interludio entre catástrofes, en un planeta que todavía permite respirar. No eres el centro del universo, eres una coincidencia que aún no ha sido corregida. Una chispa de azar que sigue ardiendo contra toda probabilidad.
Así que cuando la vida parezca insoportable, recuerda esto. Eres el resultado de miles de sobrevivientes anónimos que no se rindieron. El universo no te quiere, pero no ha logrado deshacerse de ti. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de victoria.